diagnóstico va a ser coproparasitológico seriado y el tratamiento de elección va a ser praziquantel. Vamos a pasar a otra. Parasitosis, la himenolepiasis. Ya, esas también se van a conocer lo que es la himenolepis nana y la himenolepis diminuta. ¿Ya? Dentro de su morfología, igual van a tener 3 formas evolutivas, que es el adulto, larva y huevo. ¿Ya? Estas van a ser, es un céstodo y va a ser hermafrodita. Va a ser el céstodo más pequeño, hablando de la himenolepis nana, va a ser el céstodo más pequeño conocido y va a medir de 2 a 4 centímetros. Esta tiene un escólex de 0,3 milímetros de diámetro, va a ser romboidal, va a tener 4 ventosas con rostelos de 20 a 30 ganchos. ¿Ya? Las prorótides maduras donde se van a encontrar los órganos genitales, van a tener 3 testículos y un ovario bilobulado con un poro genital. La himenolepis diminuta va a medir de 20 a 60 centímetros, ¿ya? Y esta no va a tener ganchos. La larva, también conocido como cisticercoide, esta puede medir de 500 micrómetros de diámetro, es pequeña. La larva va a estar formada por el escólex invaginado cubierto por una membrana que contiene una pequeña cantidad de líquido. El huevo puede ser esférico, puede ser elíptico, va a medir 40 micras de diámetro, van a ser transparentes, incoloras, van a presentar una membrana externa delgada y en su interior se va a encontrar la oncósfera y con 4 o 8 filamentos. La vía de infección va a ser vía oral. El mecanismo de infección van a ser alimentos o el consumo de aguas contaminadas, ingesta de alimentos o consumo de aguas contaminadas, también el mecanismo mano-boca. La forma infectante va a ser la larva cisticercoide, ¿ya? Larva cisticercoide. En la teniasis será la larva cisticerco. El ciclo biológico va a ser monoxémico y heteroxémico, va a haber los 2 ciclos. En el caso de que sea el ciclo monoxémico, el huésped definitivo va a ser el hombre, ¿ya? Y en el caso del ciclo biológico heteroxémico, va a haber el huésped definitivo que va a ser el hombre, pueden ser también las ratas o los ratones, y el huésped intermedio va a ser los artrópodos, pulgas o gorgojos. La localización principal va a ser en el intestino delgado, principalmente yeyuno alien. El mecanismo patogénico va a ser tóxico alérgico, expoliatriz, traumático. Dentro de la clínica se va a ver lo que es el dolor abdominal, el mesogastrio, va a haber diarrea, hiporexia, anorexia, meteorismo, flatulencias, vómitos, estreñimiento, más que todos síntomas digestivos, ¿ya? Y dentro del diagnóstico va a ser el coproparasitológico seriado, también se pueden métodos de diagnóstico indirecto, ELISA, todo eso. Y el tratamiento de elección va a ser el praziquantel. Ya, si ustedes se han dado de cuenta, para los platelmintos, el medicamento de elección es el praziquantel. Ya, si han visto en tenia sol, en tenia saginataria, el praziquantel, en la himenolepis nana también es el praziquantel. Y otro céstodo, que es el Dipilobotrium latum, igual es el praziquantel. Ustedes pueden ver. Ya, la dipilobotriasis. El agente etiológico es el Dipilobotrium latum. La vía de infección va a ser vía oral. Tomen en cuenta este tema porque van a ser muchas preguntas. Hay muchas preguntas para sacar de este tema. ¿Ya? El mecanismo de infección va a ser la ingesta de carne mal cocida o cruda de pescado, ¿ya? La forma infectante va a ser el plerocercoide. El ciclo biológico va a ser indirecto o heteroxémico, ¿ya? El huésped definitivo va a ser el hombre, pueden ser también los perros, los gatos. Va a tener 2 huéspedes intermediarios. El primer huésped intermediario va a ser el crustáceo copépodo. Aquí está además esto.
El segundo huésped intermediario va a ser los peces de agua dulce. Para entender esta parte vamos a hablar de la morfología. La localización principal va a ser el intestino delgado, sobre todo yeyuno ilion. El mecanismo patogénico va a ser el curatriz, tóxico alérgico, puede ser igual traumático. La clínica va a ser dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, astenia, dinamia, anorexia, pérdida de peso, lo mismo que nosotros para esta. Lo que aquí es fundamental es que se va a producir anemia megaloblástica. De ahí es la pregunta de examen. Anemia megaloblástica, y eso se va a dar por la sustracción de vitamina B12. El diagnóstico va a ser coproparasitológico seriado. También se tiene que pedir hemograma completo para ver lo que es los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. El tratamiento va a ser el praziquantel, ¿ya? Niclosamida segunda elección, y como aquí se está produciendo déficit de vitamina de B12, entonces también hay que dar vitamina B12 como tratamiento, ¿ya? En la morfología, el adulto es un céstodo, entonces es hermafroditas. Van a medir, estas son los céstodos más grandes, ya van a medir de 4 a 10 metros de longitud y pueden llegar a medir hasta 20 a 25 metros. El Scolex va a ser en forma de espátula, va a medir 2,5 milímetros y va a presentar hendiduras, es decir, las bótreas. Este va a ser el mecanismo de sujeción a lo que es la mucosa intestinal. El estróbilo va a presentar de 2.000 a 4.000 proglótides. La forma evolutiva es el huevo, larva y el adulto. Dentro de las larvas van a ser lo que es el coracidio, el procercoide y el plerocercoide. Es pregunta de examen, ¿ya? Una vez que eclosione el huevo, va a dar a la forma, a la larva, a la forma coracidio, ¿ya? Este coracidio va a ser, ingerido por lo que es el crustáceo copépodo, ¿ya? Este crustáceo copépodo va a ser el primer huésped intermediario. Una vez que este crustáceo haya ingerido, va a dar a la segunda forma larvaria, que es el procercoide. El procercoide, estos crustáceos van a ser ingeridos por los peces de agua dulce y se va a formar lo que es el plerocercoide, ¿ya? Y el plerocercoide va a ser lo que es la forma infectante, es pregunta de examen igual, forma infectante para lo que es el hombre. Si les pregunta cuál es la forma infectante para el segundo huésped intermediario, va a ser el procercoide. ¿Cuál es la forma infectante para el humano? Va a ser plerocercoide. Ya espero que me hayan entendido. El huevo son de color marrón, ovalados de 70 micras por 45 micras, tienen una sola cubierta y un opérculo situado en el extremo más ancho. Ya vamos a pasar con la siguiente parasitosis, ascariasis. Hasta aquí hemos llevado todo lo que es cestos, ¿ya? Cestos, gusanos planos. ¿Hay alguna pregunta? Antes de pasar a los nematodos. ¿Están ahí, chicos? Sí, auxiliar, estamos aquí. ¿Han entendido, verdad? Auxiliar, yo la parte de que estaba diciendo que puede ser posible, pregunta de examen, esa parte no he escuchado bien. ¿Puede ¿De volver este tema? Sí, de eso. Ya. Creo que era la parte de ciclobiología, no sé. En las diapositivas que yo hago y posibles preguntas de examen lo marco de amarillo, ¿ya? Entonces yo les voy a pasar esta presentación y lo van a revisar, ¿ya? Voy a explicar una vez más esta parte. Dentro de la morfología del Dipilobotrytis latum, tenemos 3 formas evolutivas, lo que es el huevo, la larva y el adulto. Ya dentro de la larva van a haber 3 formas, que es el coracidio,
el procercoide y el plerocercoide, ¿ya? Tenemos dentro del ciclo biológico un huésped definitivo, que es el hombre, pueden ser el perro y el gato, y también tenemos dos huéspedes intermediarios. Ya el primer huésped intermediario va a ser el crustáceo copépodo, es exclusivamente, y el segundo huésped va a ser los peces de agua dulce, el pejerrey, un ejemplo. ¿Ya? Una vez que el huevo eclosione, va a dar lugar a lo que es el coracidio. Ya el coracidio va a ser ingerido por lo que es el crustáceo copépodo. El crustáceo copépodo es el primer huésped intermediario. Se va a desarrollar en interior lo que es el procercoide. ¿Ya? El procercoide es la forma infectante para el segundo huésped intermediario. El segundo huésped intermediario son los peces de agua dulce. ¿Ya? Una vez que se desarrolle el procercoide dentro de lo que es el crustáceo copépodo, esta va a ser ingerido por los peces de agua dulce, ¿ya? Y se va a formar lo que es la forma infectante para el hombre, que va a ser el plerocercoide. Estas son larvas, ¿ya? Pero en sus diferentes formas: coracidio, procercoide, plerocercoide. Y el plerocercoide es la forma infectante para el huésped definitivo. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, sí. Sí, auxiliar. Ya. Esto es fijo que entre al examen. La forma infectante del plerocercoide y también lo que es la anemia megaloblástica, ya en la clínica. Porque hay en otra parasitosis en las uncinarias, donde se va a producir otro tipo de anemia, ¿ya? En aquí va a ser por deficiencia de vitamina B2, y el tratamiento obviamente va a ser tratando de subsanar esa deficiencia. Vamos a pasar ahora sí a los nematodos. Dentro de los nematodos, ¿me pueden decir qué parásitos se encuentran? Lo hemos hablado al principio también. Repasen, chicos, la clasificación, ya, porque eso les va a ayudar harto a que puedan entender, a que se puedan ubicar más que todo en los temas. Dentro de los nematos vamos a ver Ascaris lumbricoides, tricocéfalos, oxirius, estrongiloides y lo que es también uncinarios. Ya vamos a empezar con ascariasis. Ascaris, el agente etiológico va a ser Ascaris lumbricoides. La vía de infección va a ser vía oral. El mecanismo de infección van a ser alimentos y aguas contaminadas. También puede ser el ciclo ano, mano, boca. El mecanismo de infección. La forma infectante va a ser lo que es el huevo larvado L2, en su estadio L2, ¿ya? La larva va a tener 4 estadios, ¿no ve? El estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. La forma infectante va a ser el L2. Hay otras literaturas que es el L3, pero generalmente en el examen no viene así. ¿Cuál es la forma infectante? Entonces solamente viene huevo larvado. El ciclo biológico va a ser monoxémico o también llamado directo. Y les aporta aquí el huésped definitivo, que va a ser el hombre, no el huésped intermediario, porque es un ciclo monoxémico. Si se han dado de cuenta en los cesto 2, la mayoría, y toditos serán ciclo biológico heteroxémico. En los nematodos es monoxémico, ¿ya? En toditas van a ver. No hay un huésped intermediario. La localización principal va a ser el intestino delgado, el duodeno, yeyuno e ilio. El mecanismo patogénico predominante en Ascaris lumbricoides va a ser la obstrucción, ¿ya? También se puede presentar lo que es el tóxico alérgico y el exfoliatriz. La clínica lo podemos ver. Las manifestaciones clínicas respiratorias: se va a producir el síndrome de Loeffler, que va a consistir en lo que es tos, expectoración, fiebre. También se van a producir los síntomas intestinales: dolor abdominal, diarrea, meteorismo, náuseas, vómitos. Por la obstrucción también se va a causar lo que es la distensión abdominal. También
los parásitos pueden migrar, ¿ya? Dentro de los... se supone que este es un enteroparásito, o sea, que afecta, que los síntomas más que todo son intestinales, pero también pueden migrar y causar, pueden migrar al hígado y causar inflamación, dolor, pueden causar ictericia, también hacia la apendicitis, peritonitis, pancreatitis. Ya dentro del diagnóstico es el coproparasitológico, sería ya, y van a ver que Ascaris, en Ascaris los huevos son hartos, ya la cantidad de huevo que colocan al día es harto, entonces también se va a utilizar lo que es el método de Cato-CATS para el diagnóstico cuantitativo. Y también por el daño que va a causar, radiografía siempre de abdomen, se puede pedir radiografía de tórax, también una ecografía. Ya, aquí el medicamento de elección es el albendazol o puede ser también el mebendazol. Y van a ir viendo que en los nemátodos el medicamento siempre de primera elección es el albendazol. Ya. Eso tomen en cuenta. En los estos el praziquantel, ¿no? En esta va a ser el albendazol. Ya, vamos a hablar de la morfología. Igual tiene 3 formas evolutivas. El adulto, los nemátodos son gusanos cilíndricos, ¿no ve? Y se van a caracterizar porque son geohelmintos, ¿ya? Todos los nemátodos son geohelmintos, todos los nemátodos intestinales, a excepción de uno, que lo vamos a ver más adelante. El macho, en los céstodos eran hermafroditas, o sea, no había macho y hembra. En los nemátodos hay macho tanto como hembra, ¿ya? Y también la característica es que las hembras siempre van a ser más grandes que los machos. También se va a diferenciar por su extremo posterior, que en los machos va a ser incurvado y en las hembras va a ser recta, ¿ya? Como les había dicho, los machos siempre van a ser más pequeños, van a medir de 15 a 30 centímetros, en cambio las hembras de 20 a 30 centímetros. El macho va a tener el extremo posterior incurvado o enroscado y el aparato reproductor va a estar compuesto por los genitales tubulares, testículos y vesícula seminal. La hembra, el aparato reproductor va a estar formado por lo que es una vulva, vagina y lo que es 2 úteros. La larva va a tener sus 4 estadios, ¿no ve? L1, L2, L3, L4. Vamos a hablar sobre en esta parte sobre el ciclo biológico, ¿ya? El huevo, microscópicamente se puede ver, se puede diferenciar lo que es el huevo fértil, el huevo infértil y el huevo decortical. Ya el huevo fértil van a ser ovales, estos van a medir de 40 a 65 por 30 a 45 micrómetros y van a tener lo que es una membrana externa mamelonal. El huevo infértil va a ser pleomórficos, es decir, van a tener forma variada, van a medir del 85-95 por 38-45 micrómetros, poseen solo una membrana mamelonada, pero va a ser irregular, y el huevo decorticado no va a tener lo que es la corteza mamelonada. Ya, hablaremos de la larva, ¿ya? Una vez que ingrese la larva por vía oral, primero, la larva en su primer estadio, es decir, en L1 se va a encontrar en la tierra, ¿no ve? En ahí es donde del huevo se va a transformar en L1. Después, aproximadamente 10 días, esta va a mudar a lo que es a la fase infectante, que va a ser el L2, ¿ya? Va a pasar a lo que es la L2. Después, esta L2 va a ser ingerido por vía oral, ya sea por alimentos, aguas contaminadas o el ciclo, el mecanismo ano, mano, boca. Esta va a pasar lo que es por vía oral al estómago. Va a resistir lo que es los jugos gástricos, las enzimas que tenemos incluso no le van a afectar. Y en el duodeno es donde va a eclosionar, ¿ya?
el huevo larvado y va a alcanzar la larva en estadio L2, ¿ya? Esta va a pasar lo que es la pared intestinal, los mesenterios, y aproximadamente en un día va a llegar a lo que es el hígado por vía hematógena, ¿no ve? Por las venas que conectan. Entonces, allí va a estar por una semana aproximadamente. El libro dice de 3 a 5 días. Ahí es donde va a crecer este estadio. Va a pasar al estadio L3, ¿ya? Va a pasar por todos los vasos que tenemos, ¿no ve? Las venas suprahepáticas. Va a pasar a lo que es la vena cava inferior. De la vena cava inferior va a llegar a lo que es la aurícula derecha, va a llegar, después va a pasar a lo que es el ventrículo derecho, va a pasar a lo que son los pulmones, todo eso lo que estamos mencionando es el ciclo de los, ya el ciclo del Love. Allí, en el estadio L3, estamos diciendo, va a los pulmones, va a pasar lo que es la membrana, alveolo capilar. En los alveolos generalmente no se producen síntomas, ¿ya? Pero algunos factores como el estado inmunológico del paciente, todo eso puede que se presenten los síntomas. Aquí va a mudar a lo que es en el estadio L4 y va a subir por lo que es por los bronquios, ¿no? Bronquios, bronquiolos, por la tráquea, laringe, y se va a volver a deglutir, va a pasar a lo que es el esófago, el estómago, y otra vez va a pasar a lo que es el intestino delgado, ¿ya? Y ahí ya va a estar en su forma adulta, del L4 a su forma adulta, ¿ya? Y se va... ahí en el intestino delgado otra vez va a estar hasta alcanzar su forma sexual madura, ¿ya? Ese es el ciclo de Love. Entonces, desde L3 hasta su forma adulta, ¿ya? Ya pasaremos a... en los parásitos geohelmintos, en la mayoría se va a producir este tipo de ciclo, ¿ya? Entonces es importante que conozcan los estadios en dónde va a ir pasando a sus otras formas. El siguiente tema es uncinarias. Igual tiene sus 3 formas evolutivas, que es el huevo, larva y adulto. Ya los huevos son ovalados, miden de 60 a 70 micras por 30 a 40 micras, es de color blanco, granulado fino y posee de 4 a 8 blastómeros. La larva va a tener 4 estadios igual. Las 2 primeras van a ser la larva rhabdiviforme y el estadio 3 y 4 van a ser la larva filariforme. El adulto, dentro de la etiología tenemos a 2, ya el Ancylostoma duodenalis y lo que es el Necator americanus. El Ancylostoma duodenalis es también considerado del Viejo Mundo y el Necator americanus del Nuevo Mundo. Hay diferencias entre estas, por eso que también se toma en cuenta las dos. El parásito adulto del Ancylostoma duodenalis va a ser más grueso que el Necator americanus. El macho va a medir de 8 a 11 milímetros, la hembra de 10 a 13 milímetros. El extremo anterior va a ser en forma de C, ¿ya? Va a tener un cuerpo en forma de curva, y la cápsula bucal es lo que le va a diferenciar del Necator americanus. Estas van a tener dientes o ganchos puntiagudos, ¿ya? Y la vulva va a estar en el tercio posterior. La copulación va a ser en forma de B, a diferencia del Necator americanus, que va a ser en forma de Y. La vía de infección en las urcinarias es vía cutánea, pero en el Ancylostoma duodenalis también se puede dar por vía oral, ¿ya?
El mecanismo de infección va a ser la penetración percutánea. La forma infectante va a ser la larva filariforme en el estadio L3 y se va a lograr fijar lo que es la piel mediante estas tres enzimas, que es el asparagilproteinasa, el metaloproteinasa y el serin-proteinasa, que igual es pregunta de examen, ¿ya? El ciclo biológico va a ser el monoxémico. La localización principal va a ser en el intestino delgado, duodeno y ayuno. El mecanismo patogénico va a ser expoliatriz, irritativo y traumático. Más que todo el expoliatriz, porque va a sustraer sangre, ¿ya? Al sustraer sangre, es con un promedio de 0,05 ml día, va a producir lo que es anemia ferropénica, o también llamado anemia microcítica hipocrómica, ¿ya? Y esto es igual pregunta de examen. Anemia, ¿qué tipo de anemia se produce en las funcionarias? Es anemia microcítica hipocrómica o también puede ser anemia ferropénica. Dentro de los síntomas, ya que va a ingresar por vía cutánea, más que todo se va a producir síntomas cutáneos de dermatitis pruriginosa, erupción popular. También por el ciclo de Love se va a producir lo que es tos, expectoración, va a haber fiebre y síntomas intestinales, dolor epigástrico, náuseas, pirosis, diarrea. Ya el diagnóstico va a ser el coproparasitológico seriado y también se puede utilizar el método de Arada-Mori y el Kato-Katz. El tratamiento, ya les había dicho, en los nematodos se repite el albendazol de elección, ¿ya? Y es importante que se dé lo que es el sulfato ferroso, ya que va a haber una anemia ferropénica. Hay que dar sulfato ferroso y también hay que dar lo que es el ácido fólico. También se puede dar vitamina C y zinc, ¿ya? Y eso lo debe anotar aquí. Sí, aquí está. Sulfato ferroso, ácido fólico, zinc, vitamina C. Una vez más, Necator americanos, parásito del nuevo, uncinarias del Nuevo Mundo, vía de infección, vía cutánea, mecanismo de infección. A diferencia del otro, esta solamente es vía cutánea, no se va a dar por vía oral. El mecanismo de infección es penetración percutánea, la forma infectante va a ser la filariforme en estadio L3, y aquí, estas son las enzimas que van a ayudar a fijarse a la piel, ¿ya? El ciclo biológico va a ser monoxémico. La localización principal, intestino delgado, duodeno y ayuno. El mecanismo patogénico va a ser expoliatriz. Una vez más, expoliatriz, irritativo, traumático, se va a producir lo que es anemia ferropénica o microcítica hipocrómica. A diferencia de la diplobotrasis, ¿no ve? Donde se producía anemia megaloblástica macrocítica. Es otro, ¿ya? Se va a producir igual los mismos síntomas: dermatitis pruriginosa, erupción popular, el ciclo de Love, ya que va a seguir esto, entonces se va a producir tos, expectoración, febrícula y los síntomas intestinales, ¿ya? El diagnóstico igual, lo mismo, coproparasitológico seriado, método de Arada-Mori y el Kato-Katz para el diagnóstico cuantitativo. El método, el tratamiento de elección es mebendazol o albendazol. Y también, según la elección, se puede dar tiabendazol, pamoto de Pirantel. Y como se está produciendo anemia ferropénica o microcítica hipocrómica, se debe dar lo que es el sulfato ferroso para el déficit de hierro, más ácido fólico, zinc y vitamina C. Se va a diferenciar en su morfología. El huevo larva es lo mismo. El adulto, el néctar americano va a ser más delgado que el Ancylostoma tubulinales. El macho va a medir de 7 a 9 milímetros, la hembra de 10 a 13 milímetros. El extremo anterior va a ser en forma de S, a diferencia del otro que era en forma de C. Va a tener un cuerpo recto y la cápsula bucal va en el otro eran ganchos, ¿no? En aquí va a ser placas cortantes. Ya el Necator americano se va a caracterizar porque tiene 2 placas cortantes. La vulva va a estar en la mitad del cuerpo, la copulación va a ser en forma de Y.
ya el otro en forma de B, ¿no ve? Siguiente parasitosis, estrongiloidiasis, ¿ya? El agente etiológico va a ser Strongyloides stercoralis. Igual este parásito va a ser un nematodo, va a realizar lo que es el ciclo de Lowe's o el ciclo de el síndrome de Loeffler. El huevo mide de 50 micras de diámetro, contiene una larva completamente desarrollada que va a estar en forma de U, ¿ya? Y la larva igual tiene sus 4 estadios. La larva filariforme es la forma infectante. Es un geohelminto, eso recuerden bien. Es un nematodo filariforme pequeño de vida libre y parasitario. Es decir, que esta puede vivir en el medio ambiente sin la necesidad de parasitar o también puede parasitar ya. El macho va a medir de 1 milímetro, va a ser como en todos los nematodos, va a tener el extremo posterior enroscado o incurvado. La hembra va a medir 2 milímetros y la extremidad posterior va a ser acusada, ya o recta o puntiaguda. Las hembras adultas van a ser paternogénicas. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué significa esto? Que no necesita macho para reproducirse. Exacto. No necesitan macho para su reproducción. ¿Ya? La vía de infección va a ser vía cutánea. El mecanismo de infección, penetración percutánea. La forma infectante va a ser la larva filariforme. El ciclo biológico es el monoxémico, ¿ya? Dentro de los cuales puede ser de forma directa, indirecta o por autoinfección. El ciclo de autoinfección endógena o autoinfección simplemente va a tener el peor pronóstico, ¿ya? La localización principal va a ser en la submucosa del intestino delgado, ya sea en el duodeno o yeyuno. Submucosa, esto recuerden. Submucosa. Ya, mecanismo patogénico, tóxico, alérgica, traumática. La clínica, más que todo, síntomas cutáneos, dermatitis pruriginosa, reacción alérgica, también cómo va a pasar lo que es el ciclo de Loss, entonces va a haber el síndrome de Loeffler, tos, expectoración, fiebre, inflamación, va a haber formación de luz en el intestino, dolor, lo que son los vómitos, diarrea, entre otros síntomas intestinales. El diagnóstico va a ser el coproparasitológico seriado y también se puede usar el método de Baerman, el Arada-Mori y el enterotest, ¿ya? Estos 3 principalmente. Después el tratamiento va a ser con tiabendazol, la ivermectina de primera elección, el tiabendazol, y también se puede utilizar el albendazol. Enterobiasis. Ya. Enterobiasis va a tener 3 formas evolutivas, que es el huevo, larva y adulto. El huevo, la larva va a tener sus 4 estadios. Y el adulto, también conocido como gusano alfiler, es cosmopolita, es familiar, ¿ya? Es familiar porque si se da esta parasitosis va a afectar a toda la familia. Y esta es no es un geohelminto, ¿ya? Es decir, no va a necesitar de la tierra para su ciclo biológico, para su reproducción, para todo, ¿no? Para subsistir. La que no es un geohelminto. Todos los demás nematodos son geohelmintos, ¿no? A excepción de esta. El macho va a ser de color blanco, delgado, mide de 5 milímetros por 2 milímetros, 5 milímetros de longitud, ¿no ves? Por 2 milímetros el extremo posterior igual va a ser encorvado,
ventralmente. La hembra igual va a ser blanco, delgado, mide de 1 centímetro por 4 a 6 milímetros. Y el extremo posterior va a ser recto. Entero, ya. Los huevos son translúcidos y hialinos ligeros, miden de 60 por 30 micrómetros. Van a tener la forma de D, ¿ya? Es decir, va a tener una parte recta y una parte convexa, o una parte cóncava y una parte convexa. Y así se ve en el microscopio. Y va a tener una membrana lisa y transparente. Enterobius vermicularis, pues, antes se ha dado otros nombres. Ascaris vermicularis se llamaba. Después Oxyrius vermicularis. Y en 1853 por Leach, aquí está, Leach, se ha denominado Enterobius vermicularis como se denomina actualmente. Ahí, ya. Ya. Estos recuerdan, Leach, ya 1853. La vía de infección es por vía oral y vía respiratoria. Vía oral y vía respiratoria. El mecanismo de infección, si va a ser por la vía de infección vía oral, va a ser por ingestión de agua o alimentos contaminados, mano, ano, boca. Y vía respiratoria va a ser por inhalación de los huevos larvados. La forma infectante entonces va a ser el huevo larvado. El ciclo biológico o evolutivo es monoxémico. La localización principal va a ser el intestino grueso, en el ciego principalmente. El mecanismo patogénico es tóxico, alérgico, traumático, expiatriz igual, ¿no? La clínica va a ser, lo que va a predominar, los dos síntomas cardinales, se podría decir, va a ser lo que son el prurito principalmente y lo que son los síntomas nerviosos, ¿ya? Dentro del prurito va a haber estos tres: prurito anal, nasal y vulvar. Y va a ser de predominio nocturno. Dentro de los síntomas neurológicos va a haber lo que es insomnio, bruxismo, el rechinar de los dientes, ¿no ve? Va a haber irritabilidad, va a haber nerviosismo. Por el insomnio también va a haber somnolencia y también cansancio, ¿ya? Esta enteroparasitosis va a ser predominante en niños. Dentro de las complicaciones se puede ver lo que es la apendicitis, vulvitis, colpitis, salpingitis, peritonitis, ¿ya? El diagnóstico, ustedes ya lo saben, es el método de Graham. El tratamiento va a ser el mebendazol, una vez más, mebendazol, ya sea una elección de albendazol, pamoto de piantel. Otro geohelminto es el tricocéfalos, igual en sus tres formas evolutivas, ¿ya? A ver lo que es característico. El huevo a medir de 55 por 25 micrómetros, ser ovalado y alargado. Va a tener una forma de limón, de barril, ¿ya? La larva va a poseer una boca en forma de estilete, que esta boca en forma de estilete se va a fijar a lo que es la mucosa, en el intestino grueso, ¿ya? Y es donde va a producir su mecanismo patogénico. Es un geohelminto, es un nemátodo pequeño, blanquecino, es más delgado anteriormente, que va a ser en forma de látigo. Esta es su característica, ¿ya? En forma de látigo. El macho va a medir de 3 a 4 centímetros y el extremo posterior va a ser enroscado, incurvado. La hembra va a medir de 4 a 5 centímetros y el extremo posterior va a ser aguzado, recto o puntiagudo, ¿ya? La vía de infección es vía oral. El mecanismo de infección es ingestión de agua de alimentos contaminados, ano, mano, boca. La forma infectante va a ser el huevo larvado, ciclo biológico monoxémico. La localización va a ser igual en el intestino grueso, especialmente en el ciego. El mecanismo patogénico va a ser expoliatriz, este es un parásito hematógeno,
Es decir, que va a causar anemia, pero aquí no es característico un tipo de anemia, ¿ya? Como en los otros parásitos. También va a tener un mecanismo patogénico traumático. Dentro de la clínica se puede ver lo que es los síntomas intestinales, diarrea, dolor tipo cólico, disentería, pujo y tenesmo, meteorismo, y la complicación más grave es el prolapso rectal. Dentro del diagnóstico, igual como prostólico seriado, el método cuantitativo CAT-CAT, el tratamiento mebendazol. La segunda elección, bueno, puede ser el mebendazol o el albendazol o la nitazoxanida, ¿ya? Ya, vamos a pasar a los protozoarios. Con, con tricocéfalos hemos acabado los nematos. El único que no es un geohelminto es el Enterobius vermicularis. Ya lo van a tomar en cuenta. Amebiasis, ya. El agente etiológico es entamoeba histolítica. La vía de infección es vía oral. El mecanismo de infección es por la ingesta de alimentos o agua o aguas contaminadas, ano boca. También va a ser a través de los vectores, las moscas, también por los fomites o también denominados fomites o objetos inanimados, ¿no? La forma infectante va a ser el quiste maduro tetranuclear, ¿ya? Si en el examen solamente viene quiste, entonces la forma infectante siempre va a ser el quiste. El ciclo biológico va a ser monoxémico. La localización principal va a ser el intestino grueso, principalmente en el colon sigmoides. Esto va a ser a nivel intestinal. Ahora, a nivel extraintestinal, principalmente va a afectar lo que es el hígado, después el pulmón y después el cerebro, y también puede afectar la piel, pero va a ser en ese orden, ¿ya? Hígado, pulmón, cerebro. El mecanismo patogénico es traumático, también exfoliatriz, toxicolérico. La clínica va a ser recto sigmoiditis aguda, la colitis fulminante, se va a presentar diarrea, pujo y tenesmo, disentería, en caso de que se presenten los síntomas, porque el 90% es asintomático, ¿ya? Y solamente en el 10% se presentan los síntomas. Dentro de las complicaciones intestinales en la amebiasis, tenemos lo que es la hemorragia, perforación y ameboma. Esto, ¿sabes? Se pregunta de examen. Lo van a tomar en cuenta. Y dentro de las manifestaciones clínicas extraintestinales, el más importante es la triada de Fontana, que consiste en dolor hipocondrio derecho, hepatomegalia y fiebre. Esto siempre es pregunta de examen. Dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia y fiebre. El diagnóstico se debe realizar como procitológico seriado con las diferentes técnicas de concentración, ¿no ve? El signo patognomónico, se podría decir, es que se va a ver lo que son los trofocitos con eritrocitos fagocitados, ¿ya? O sea, los signos patognomónicos me refiero a que va a ser el signo característico de esta parasitosis. También se puede realizar la rectosigmoidoscopía. El tratamiento de elección va a ser el metronidazol, ¿ya? Metronidazol, tinidazol, de segunda elección, ya. Dentro de la morfología, lo que le va a caracterizar a la entamoeba histolítica es que es un pseudopo, ¿ya? Es su forma de locomoción. Ya sabemos, el trofozoito es la forma invasiva, la forma patogénica, la forma que va a dar la clínica, las manifestaciones clínicas, ¿ya? La forma el trofozoito va a tener una forma pleomórfica, es decir, no va a estar bien definido, va a medir de 20 a 50 micras, y es la forma móvil, la forma no resistente, ¿ya? Su composición está compuesto por el ectoplasma, que va a ser claro, bien delimitado, y en donde se va a ver lo que es el pseudopo, ¿ya?
la forma de locomoción en forma de digitiforme. Han debido, les he mostrado al principio, ¿no ve? A ver, también el ectoplasma va a ser la membrana externa. El endoplasma, que va a ser la membrana interna, va a ser granuloso, va con un núcleo excéntrico y un carizoma central y puntiforme. El quiste va a ser de forma esférica, va a medir de 5 a 20 micrómetros, sus diferentes estadios: prequiste, quiste con un núcleo, quiste binucleado, y hasta que va a pasar a su forma infectante, que es el quiste maduro tetranucleado. ¿Ya? El quiste siempre es la forma infectante. Ya vamos a pasar a otro protozoario. Yardiasis. Agente etiológico: Yardia lamblia, o también conocido como Yardia duodenalis o Yardia intestinalis. Y la que más se utiliza es Yardia lamblia. La vía de infección va a ser vía oral. El mecanismo de infección va a ser por ingestión de agua, alimentos contaminados, mano, boca, por objetos y por los vectores, las moscas que van a llevar al quiste, a los alimentos, ¿no? La forma infectante va a ser el quiste. Aquí ya no se dice quiste, solamente quiste. El ciclo biológico va a ser monosémico, localización principal intestino delgado, duodeno principalmente. El duodeno principalmente, y es aquí en la clínica donde se va a ver lo que es el síndrome de mala absorción. Esto más que todo en pacientes inmunodeprimidos, en niños, ¿ya? El mecanismo patogénico va a ser traumático, expoliatriz, tóxico alérgico. La clínica se puede dividir en dos fases: en la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda desde los 3 a 4 días, donde se va a presentar náuseas, vómitos, diarrea acuosa, dolor abdominal en el epigastrio, meteorismo y anorexia, ¿ya? Y en la fase crónica ya se van a presentar lo que son las diarreas pastosas con mal olor, lientería, que son los alimentos no digeridos, ¿no? Anorexia, síndrome de mala absorción. ¿Ya? El síndrome de mala absorción se va a caracterizar por esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces, ¿ya? El diagnóstico va a ser el coproparasitológico seriado, el coproparasitológico seriado para observar lo que son los quistes, y para observar lo que son los trofocitos va a ser enterotest, ¿ya? El jugo que consiste en sacar el jugo duodenal. El tratamiento va a ser con el metronidazol. Una vez más, en los céstodos, el tratamiento de elección placicuandel. En los nemátodos es el albendazol, mebendazol. En los protozoos, metronidazol, ¿ya? También puede utilizar tinidazol o albendazol. Igual, en la morfología, es un protozoario flagelado, ¿ya? Que van a tener 4 pares de flagelos que le van a dar la movilidad. Es la forma el trofocito tiene una forma piriforme, y cuando se observa de frente, ¿ya? De frente, una forma de pera, ¿no ve? Invertida. Y lateralmente va a tener una forma de coma, ¿ya? Con una parte convexa y una parte cóncava. Va a medir de 10 a 20 por 5 a 15 micrómetros. Posee simetría bilateral. Está compuesto por microtúbulos, la tubulina yardina y un axostilo y 2 núcleos que se van a asemejar a lo que es un anteojo, ¿ya? También tiene forma de renacuajo, dicen otros. Va a tener una ventosa o disco suctoria, pero es donde se va a adherir a la mucosa. El quiste va a ser ovalado, va a medir de 8 a 12 por 7 a 10 micrómetros, va a ser restringente, va a poseer una membrana quística de doble pared con 4 núcleos, ¿ya? Y el quiste puede permanecer viable en agua potable hasta 4 días, ¿ya? Otra. Ya vamos a acabar. Balantidiasis. Igual es un protozoario. Este es el único protozoario ciliado, ¿ya?
es el protozoo de mayor tamaño. El trofozoito se va, a diferencia de los otros protozoarios que hemos visto, que es la reproducción por fisión binaria, el Balantidio coli coli se va a reproducir por lo que es fisión binaria y por conjugación, ¿ya? El quiste es esférico, va a medir de 40 a 60 micrómetros, con un promedio de 55, ¿ya? Va a medir de 40 a 60 micrómetros. Ya, es la forma inmóvil, es la forma resistente, ¿no ve? Por su pared que es gruesa. Y esto es igual lo característico, va a poseer un macronúcleo, ¿ya? Es decir, un núcleo grande. La vía de infección va a ser vía oral, el mecanismo de infección va a ser ingestión de agua y alimentos contaminados. La forma infectante va a ser el quiste, ¿ya? El ciclo biológico va a ser monoxémico. El huésped habitual, por si acaso, no es el ser humano. El huésped habitual o el huésped definitivo es el cerdo, ¿ya? La localización principal va a ser el intestino grueso, el mecanismo tóxico alérgico, expiratriz, todo eso. La clínica se va a presentar colitis aguda o crónica, va a haber síntomas, dolor abdominal, diarrea, pugitenesmo, disentería, vómito, pérdida de peso. Disentería, ese es con sangre, ¿no ve? Diagnóstico coproparasitológico seriados, rectosigmoidoscopía. El tratamiento, aquí va a ser la tetraciclina, ¿ya? El tratamiento de elección de la tetraciclina y de segunda elección metronidazol. Y el último protozoario, el blastocistosis, que va a tener al agente etiológico Blastocystis hominis. Esta es la morfología es una levadura no patógena. Son células esféricas de tamaño variable, de 4 a 15 micrómetros, son multinucleadas y son anaerobias estrictas, ¿ya? El trofozoito va a ser pseudópodo, al igual que entamoeba histolítica, ¿no? La reproducción, igual, va a ser por fisión binaria y endodiogenia, puede ser también por esquizogonia. Ya el Balantidium era por fisión binaria y conjugación. Aquí es fisión binaria y endodiogenia, ¿ya? El quiste va a presentar cuatro estadios, ¿ya? La fase vacuolar, la fase ameboide, la fase granular y la fase de quiste. Esta es pregunta de examen, por si acaso. La fase vacuolar, cualquiera de estas puede entrar, o sea, no va a entrar todas, pero cualquiera puede decir, es la forma, por ejemplo, es la forma que se presenta con gran cantidad de mitocondrias en la fase granular. ¿Ya? La fase vacular mide de 8 a 10 micrómetros, predomina en el tracto digestivo intestinal. La fase ameboide, esta mide de 6,7 a 7,3 micrómetros, se puede identificar en las heces diarreicas. La fase granular va a presentar una mayor cantidad de lo que es mitocondrias, va a medir de 3 hasta 80 micrómetros. Y la fase de quiste, en otros, por ejemplo, en la tía no está esta fase, ya, pero hay otros libros que lo describen, es la forma infectante. La vía de infección es vía oral, el mecanismo de infección de alimentos y aguas contaminadas, el mecanismo ano-mano-boca, también por vectores, por las moscas. La forma infectante del quiste, el ciclo biológico es monoxémico, la localización principal intestino grueso, el mecanismo patogénico tóxico alérgico, la clínica. Se va a presentar lo que son los síntomas intestinales, diarrea acuosa, tenesmo, constipación, distensión abdominal, flatulencias, náuseas, vómitos, pérdida de peso. Estos son los síntomas intestinales. Dentro de los síntomas extraintestinales o extradigestivos, principalmente va a ser lo que es urticaria, ¿ya? Urticaria crónica y sinovitis. El diagnóstico va a ser coproparasitológico seriado, enterotest, para diferenciar, ¿no? El trofozoito de quiste, ELISA, los
método de diagnóstico indirecto ELISA, puede ser cultivos, y el tratamiento va a ser otra vez metronidazol. Y con eso hemos acabado ya, chicos. Lo he tratado de hacer lo más resumido posible, porque para alcanzar también creo que ya va a ser más de 1 hora y media. ¿Preguntas, chicos? Ya, no hay preguntas. Hemos acabado y eso sería todo. Yo les voy a pasar la presentación. Estudien siempre las teóricas, ya, porque de ahí salen las preguntas.